Las extensas llanuras del oeste americano se extienden como un océano interminable de hierba, donde las fortunas se hicieron y se perdieron a lomos de novillos de cuernos largos. En este paisaje austero, los ranchos ganaderos eran más que simples negocios. Eran reinos cuyos propietarios ejercían más poder que muchos políticos y controlaban territorios más grandes que algunas naciones europeas. No eran simples granjas, sino complejas empresas que dieron forma a la economía, la cultura y la identidad de Estados Unidos durante sus años más formativos. Desde sus humildes comienzos con ganado español en tierras fronterizas hasta convertirse en operaciones industriales que alimentaban a las ciudades en crecimiento, estos legendarios ranchos transformaron la frontera estadounidense. Crearon la figura icónica del vaquero americano. Fueron pioneros en innovaciones agrícolas que se utilizan hasta el día de hoy y fundaron dinastías que continúan influyendo en la nación. Pero, ¿cómo surgieron de la nada estas colosales empresas? ¿Y qué secretos de la frontera aún guardan? En este reportaje especial exploraremos 7 ranchos que no solo criaron ganado, sino que construyeron imperios. Número 1. King Ranch, un imperio texano de 825,000 acres. El King Ranch se erige como un coloso en los anales de la ganadería estadounidense, un imperio en expansión que transformó la cría de ganado de una actividad fronteriza a una industria sofisticada. Fundado en 1853 por Richard King, un ex capitán de barco de vapor sin experiencia en ganadería, pero con una ambición ilimitada, esta operación creció hasta abarcar 825,000 acres del sur de Texas, una extensión mayor que el estado de Rhode Island. Lo que comenzó con una modesta compra de 15,500 acres se convertiría en lo que los tejanos orgullosamente llaman la cuna de la ganadería estadounidense. King, un astuto hombre de negocios que había hecho su fortuna operando barcos de vapor a lo largo del Río Grande durante la Guerra México-estadounidense, vio potencial en la tierra de matorrales salvajes que otros consideraban inútil. Como escribió el historiador Tom Lea en su fundamental historia de 2 volúmenes del rancho, aquello era entonces un desierto de caballos salvajes, esta tierra de matorrales. Los hombres que la conocían la llamaban el desierto de los caballos salvajes, y lo decían en serio. Los primeros años del rancho estuvieron marcados por una lucha constante contra la naturaleza, los bandidos y las reclamaciones de tierras rivales. King contrató vaqueros de México, reconociendo su superior destreza como jinetes y sus habilidades en el manejo del ganado. Estos vaqueros mexicanos se convirtieron en la columna vertebral de la operación, trayendo consigo técnicas y tradiciones que definirían la cultura del vaquero americano. El King Ranch no solo adoptó estas prácticas, sino que las institucionalizó, creando el primer sistema formal de entrenamiento de vaqueros en América. Quizás la contribución más significativa del rancho a la agricultura estadounidense provino de su revolucionario programa de cría.
En la década de 1940, el gerente del rancho, Robert Kleberg Jr., desarrolló la raza de ganado Santa Gertrudis, la primera raza de carne de vacuno oficialmente reconocida que se crió en los Estados Unidos, como señaló el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Al reconocerla, la Santa Gertrudis representa la primera raza de ganado de carne verdaderamente estadounidense, criada para prosperar en condiciones adversas que habrían atrofiado o matado al ganado convencional. Esta innovación no fue simplemente un logro científico. Fue una necesidad nacida de las duras condiciones del sur de Texas. Las razas de ganado europeas tradicionales luchaban por sobrevivir al calor abrasador y a las condiciones de sequía. La Santa Gertrudis, un cruce entre ganado Brahman y Shorthorn, combinaba la tolerancia al calor del ganado indio con la calidad de la carne de las razas británicas. Este avance revolucionó la ganadería en todo el sur de Estados Unidos y en las regiones tropicales de todo el mundo. El impacto del King Ranch se extendió mucho más allá de la ganadería. Durante la Guerra Civil, fue una de las pocas empresas que continuó prosperando, convirtiéndose en un proveedor vital de carne para las fuerzas confederadas. Después de la guerra, cuando comenzaron los grandes arreos de ganado que trasladaban los Longhorns de Texas hacia el norte a las cabezas de ferrocarril en Kansas, el ganado del King Ranch estuvo entre los primeros en hacer el viaje, ayudando a establecer el legendario Chisholm Trail. La historia del rancho está llena de personajes y relatos memorables que se han convertido en folclore estadounidense. Uno de los más famosos involucra el barco fluvial del Capitán King, el Rough and Ready, que utilizó para transportar ganado a través del Río Grande en los primeros días del rancho. Cuando las autoridades mexicanas intentaron confiscar el barco por violar las regulaciones aduaneras, se dice que King lo desmanteló de la noche a la mañana y lo transportó pieza por pieza al lado estadounidense del río, donde fue reensamblado y puesto de nuevo en servicio. El impacto cultural del King Ranch fue igualmente profundo. Su distintiva marca, la BBB corrediza, es una de las marcas de ganado más reconocidas del mundo. El rancho ha sido inmortalizado en la literatura, el cine y la música. Quizás su representación más famosa sea en la novela Gigante de Edna Ferber y la posterior película protagonizada por James Dean y Elizabeth Taylor, que se basó libremente en la historia de la dinastía del King Ranch. Hoy, el King Ranch sigue siendo una operación ganadera en funcionamiento, pero se ha diversificado para convertirse en una corporación agrícola global con intereses en la agricultura, la caza, el comercio minorista e incluso una asociación con Ford Motor Company, que ha producido camiones Ford edición King Ranch desde 2001. Como exploramos en nuestro video sobre el espíritu empresarial en la frontera, la capacidad de adaptarse y evolucionar fue clave para la longevidad de estas empresas históricas. A pesar de su evolución corporativa, el rancho mantiene una profunda conexión con su herencia.
Fue designado Monumento Histórico Nacional en 1961 y partes del mismo están abiertas para visitas históricas. Los visitantes aún pueden ver la Casa Grande original, la sede del rancho, construida en 1915, que reemplazó la estructura de adobe original del Capitán King, y experimentar la inmensidad de la propiedad que los primeros vaqueros llamaron el campo de pruebas del Camino del Vaquero. Si bien el King Ranch puede ser el rancho estadounidense más grande y famoso, nuestra siguiente empresa legendaria fue pionera en innovaciones que transformaron la ganadería en todo el oeste, introduciendo tecnologías que cambiaron el paisaje mismo de la frontera. Número 2. XIT Ranch. Un gigante de 3 millones de acres que construyó una capital. Si el King Ranch representa la aristocracia ganadera, el XIT Ranch es el ejemplo supremo de la ganadería a escala industrial. Una operación tan vasta que en su día abarcó partes de 10 condados de Texas y empleó a más de 150 vaqueros. En su apogeo, en la década de 1880, el XIT controlaba la asombrosa cifra de 3 millones de acres del Panhandle de Texas, lo que lo convertía en el rancho cercado más grande de la historia mundial. Lo que hace que el XIT Ranch sea verdaderamente único en la historia estadounidense es cómo surgió. A diferencia de la mayoría de los ranchos que crecieron orgánicamente a través de la compra y la expansión, el XIT fue creado a través de una única y masiva concesión de tierras. Fue quizás el acuerdo inmobiliario más extraordinario en la historia de Estados Unidos. En 1879, la legislatura de Texas se encontró sin fondos para construir un nuevo Capitolio estatal después de que la estructura original se incendiara. Su solución fue audaz. Ofrecieron 3 millones de acres de tierra en el Panhandle a quien quiera que les construyera una nueva capital. Un sindicato de inversores de Chicago, el Capital Syndicate, aceptó esta oferta extraordinaria. Como escribió Hoyt. Evetts Haley en su historia fundamental del rancho. Así nació el rancho más fantástico en la historia del oeste, un rancho que no era el sueño de un rey del ganado ni el desarrollo de un pionero, sino el subproducto de una monumental necesidad política. Los inversores contrataron a Abner Taylor para supervisar la construcción del magnífico edificio del Capitolio de Granito en Austin, que sigue siendo el Capitolio estatal más grande de América, mientras simultáneamente establecían un enorme rancho para obtener ganancias de su inversión. El nombre XIT se ha vuelto legendario. Aunque sus orígenes son objeto de debate, algunos afirman que significaba 10 en Texas, en referencia a los 10 condados que abarcaba el rancho, mientras que otros sostienen que simplemente se eligió porque era difícil de alterar en el ganado marcado para los cuatreros. La escala de la operación del XIT desafía la comprensión moderna. Su perímetro requería más de 500 millas de cercado, suficiente para extenderse desde la ciudad de Nueva York hasta Denver. Este proyecto de cercado por sí solo fue revolucionario, ya que representó uno de los primeros usos a gran escala del alambre de espino en el oeste, poniendo fin efectivamente
a la era del campo abierto, como supuestamente comentó un vaquero del XET. Era una cerca que nunca terminaba. Cabalgábamos junto a ella durante días y todavía estábamos en tierras del XET. El rancho estaba dividido en 8 divisiones, cada una con su propia sede, capataz y cuadrilla de vaqueros. En su apogeo, el XIT tenía más de 150,000 cabezas de ganado. Empleaba a 150 vaqueros durante todo el año y hasta 300 durante las temporadas de mucho trabajo. Mantenía 1,000 caballos y operaba 100 molinos de viento para proporcionar agua al árido paisaje. Una recogida de ganado de primavera podía llevar hasta 3 meses. La vida en el XIT era notoriamente dura. Los vaqueros trabajaban de sol a sol, a menudo en condiciones climáticas extremas, por unos $30 al mes. El rancho tenía reglas estrictas. No se permitía el juego, el alcohol ni las armas de fuego en las barracas. A pesar de estas restricciones, un trabajo en el XT era una insignia de honor, y muchos vaqueros famosos y futuros rancheros comenzaron sus carreras allí. Uno de los aspectos más notables del XAET fue su enfoque innovador en la gestión del ganado. El rancho fue pionero en el uso de técnicas de pastoreo rotativo, moviendo los rebaños entre los pastos para evitar el sobrepastoreo. También implementaron uno de los primeros programas de cría sistemática, reemplazando gradualmente el ganado Texas Longhorn por ganado Hereford, para mejorar la calidad de la carne, como señaló el gerente del rancho A.G. Boyce en sus memorias. No solo estábamos criando ganado, estábamos construyendo una ciencia de la ganadería que transformaría la industria. El impacto del XIT se extendió más allá de la ganadería a la política y el desarrollo fronterizo. El rancho controlaba efectivamente los gobiernos locales en gran parte del Panhandle y sus gerentes tomaban decisiones sobre carreteras, escuelas y aplicación de la ley que dieron forma al desarrollo de la región. Cuando el ferrocarril llegó en la década de 1880, la influencia del XIT determinó dónde se establecerían los pueblos. A diferencia de muchos ranchos históricos que continúan operando hoy en día, la vida del XIT como una sola entidad fue relativamente corta. A principios del siglo XX, los inversores comenzaron a vender partes del rancho a agricultores y ganaderos más pequeños. El último ganado, con la marca XIT, se vendió en 1912 y para 1918, la última de las tierras se había vendido. La transición de los pastizales abiertos a las tierras de cultivo marcó el final de una era en todo el oeste. Hoy, el XIT vive principalmente en el folclore y la historia de Texas. El Museo XIT en Dalhart, Texas, preserva artefactos e historias del rancho, y un rodeo y reunión anual del XIT celebra su legado. El enorme Capitolio de granito en Austin es quizás el recordatorio más tangible de este extraordinario rancho, un monumento construido literalmente sobre las espaldas de la industria ganadera.
Si bien el XET puede haber sido el rancho más grande de la historia estadounidense, nuestra siguiente empresa legendaria tomó un camino diferente, centrándose no en el tamaño, sino en la calidad y la innovación para convertirse en una de las operaciones de cría más influyentes del mundo. Número 3. Wagoner Ranch, una dinastía familiar de 535,000 acres, mientras que el King Ranch y el Excite representan la ganadería en su escala más expansiva. El Wagoner Ranch encarna algo igualmente importante en el oeste americano: el poder del legado familiar y la innovación continua. Fundado en 1849 por Dan Wagoner con solo 150 acres y 242 Longhorns, el rancho creció hasta abarcar 535,000 acres en 6 condados de Texas, permaneciendo bajo el control de una sola familia durante unos asombrosos 165 años. La propiedad familiar continua más larga de un rancho importante en la historia de Estados Unidos. Lo que distinguió al Wagoner Ranch no fue solo su tamaño, sino su notable continuidad y diversificación. Como señaló el historiador Mike Cox, mientras que otros ranchos históricos cambiaron de manos o se redujeron a lo largo de las generaciones, los Wagoner siguieron expandiéndose y adaptándose, creando no solo un rancho, sino un imperio autosuficiente. El fundador del rancho, Dan Wagoner, comenzó con un rebaño modesto en el norte de Texas, pero su visión se extendía mucho más allá de la simple cría de ganado. Su hijo, W.T. Wagoner, apodado por sus contemporáneos el mayor ganadero de todos, transformó la operación en una potencia agrícola diversificada. Cuando se descubrió petróleo en las tierras de los Wagoner en 1903, W.T. se quejó famosamente de que las torres de perforación estaban arruinando sus pastos. Supuestamente dijo a sus trabajadores: «Maldita sea, quería ganado en esta tierra, no pozos de petróleo». A pesar de su renuencia inicial, los Wagoner finalmente aceptaron el desarrollo petrolero, lo que ayudó al rancho a sobrevivir a la devastadora sequía de la década de 1950, cuando muchas otras operaciones fracasaron. El Wagoner Ranch se hizo famoso por su programa de cría de caballos American Quarter Horse, produciendo algunos de los mejores caballos de trabajo de América. El semental más famoso del rancho, Poco Bueno, comprado por Paul Wagoner en 1945 por la entonces astronómica suma de $5,700, revolucionó la cría de Quarter Horse. Cuando Poco Bueno murió en 1969, fue enterrado de pie, mirando hacia el rancho, un honor generalmente reservado solo para los patriarcas humanos del rancho. Como escribió el destacado experto en caballos Frank Holmes, el Wagoner Ranch no solo criaba caballos, crearon el modelo de lo que debería ser un caballo de trabajo, American Quarter Horse. La innovación fue un sello distintivo de las operaciones de los Wagoner. El rancho fue uno de los primeros en adoptar el uso a gran escala de molinos de viento para la distribución de agua,
instalando finalmente más de 300 molinos de viento en su vasta propiedad. Estos molinos de viento, muchos de los cuales todavía funcionan hoy en día, transformaron tierras secas anteriormente inutilizables en pastizales productivos. Los Wagoner también fueron pioneros en la técnica del cercado transversal, subdividiendo su vasta propiedad en pastos manejables que podían ser pastoreados y recuperados sistemáticamente, una práctica que se ha convertido en estándar en la gestión moderna de pastizales. La vida en el Wagoner Ranch combinaba la cultura tradicional del vaquero con la eficiencia industrial. En su apogeo, el rancho empleaba a más de 120 vaqueros que vivían en campamentos repartidos por toda la propiedad. Estos vaqueros todavía usaban métodos tradicionales, trabajando el ganado a caballo, durmiendo bajo las estrellas durante las recogidas y desarrollando el conocimiento íntimo de la tierra y los animales que definía la profesión. Como recordó un antiguo vaquero de los Wagoner, no solo trabajábamos en el rancho, éramos el rancho. Cada hombre conocía cada barranco, cada pozo de agua, cada peculiaridad de la tierra, como la palma de su mano. La historia del rancho está llena de anécdotas coloridas que capturan la esencia de la cultura ganadera de Texas. Cuando se le preguntó a W.T. Wagoner cuánta tierra necesitaba un hombre, su famosa respuesta fue: toda la que se una a la tuya. Esta filosofía expansionista guió el crecimiento del rancho durante generaciones. Otra historia famosa involucra una severa sequía a principios del siglo XX, cuando se dice que Boboté gastó $350,000, más de 10 millones en dólares de hoy, perforando pozos para salvar a su ganado, una apuesta que dio sus frutos cuando la sequía finalmente se rompió. A diferencia de muchos ranchos históricos que fueron divididos o reconvertidos, el Wagoner mantuvo su integridad como una operación ganadera en funcionamiento hasta su venta en 2016. La venta del rancho al multimillonario Stan Kroenke por una cifra reportada de $725 millones marcó el final de la propiedad familiar más larga de un importante rancho estadounidense. Pero la operación continúa como un rancho ganadero hoy en día. El impacto cultural del Wagoner Ranch se extiende más allá de la agricultura. Su distintiva marca de una D invertida es una de las más reconocidas en la historia de la ganadería. El rancho ha aparecido en innumerables libros, películas y documentales sobre el oeste americano. Su sede de Santa Rosa, con la casa principal construida en 1910, es un testimonio arquitectónico de la prosperidad que la ganadería trajo a la frontera de Texas. Como exploramos en nuestro video sobre los legados familiares de la frontera, la capacidad de transmitir conocimientos, valores y operaciones a través de las generaciones fue crucial para el desarrollo del oeste americano. El Wagoner Ranch ejemplifica este principio, mostrando cómo la visión de una familia
podría crear una institución que dio forma a toda una región. Mientras que estos gigantes de Texas dominaban las llanuras del sur, nuestro siguiente rancho legendario forjó un imperio en los duros desiertos de Arizona, demostrando que, con innovación y determinación, incluso los paisajes más desafiantes podían convertirse en productivas tierras de pastoreo. Número 4. Diamond A Ranch, un reino desértico de 500,000 acres. Aunque Texas puede reclamar las operaciones ganaderas más grandes y famosas, el legado ganadero del oeste americano se extiende mucho más allá del estado de la estrella solitaria. El Diamond A Ranch en Arizona representa un triunfo del ingenio humano sobre uno de los entornos más desafiantes para la cría de ganado: los áridos desiertos y las escarpadas montañas del suroeste. Con una extensión de aproximadamente 500,000 acres en el condado de Yavapai, el Diamond A demuestra cómo la ganadería se adaptó a paisajes dramáticamente diferentes en toda la frontera. El rancho remonta sus raíces a la década de 1880, cuando se fundó como la Aztec Land and Cattle Company, comúnmente conocida como el Hash Knife Outfit, por su distintiva marca, que se asemejaba a un cuchillo de cocina para picar carne, Hash Knife. La operación fue financiada inicialmente por inversores del este y europeos, ansiosos por capitalizar el auge ganadero posterior a la Guerra Civil, como escribió el historiador Howe P. S. Brown. El Hash Knife no era solo un rancho, era un audaz experimento para ver si la ganadería industrial podía tener éxito en una tierra que incluso los apaches consideraban inhóspita. Lo que hace que la historia del Diamond A sea particularmente convincente es cómo representa el ciclo de auge y caída que definió gran parte de la ganadería del oeste. La operación original del Hash Knife se expandió rápidamente, llegando a tener hasta 60,000 cabezas de ganado en los pastizales abiertos. Sin embargo, el devastador invierno de 1889 a 1890, seguido de una severa sequía, casi aniquiló la empresa, un duro recordatorio del poder de la naturaleza en el oeste. Como supuestamente dijo un vaquero del Hash Knife, después de encontrar cientos de vacas muertas en un pozo de agua seco: esto no es ganadería, es recolección de cueros y huesos. El rancho fue reorganizado varias veces antes de evolucionar hacia el Diamond A principios del siglo XX. Bajo una nueva administración, la operación adoptó un enfoque fundamentalmente diferente para la ganadería en el desierto, centrándose en la sostenibilidad en lugar de la capacidad máxima. Los nuevos propietarios implementaron técnicas innovadoras de conservación del agua, incluida la construcción de pequeñas presas de tierra para crear captaciones de agua y el desarrollo de pozos profundos alimentados por molinos de viento. El terreno del Diamond Eye es uno de los más diversos y desafiantes para la ganadería en América,
Sus límites abarcan desde el desierto salpicado de saguaros a 2000 pies de altitud, hasta montañas cubiertas de pinos que alcanzan casi 8000 pies. Esta topografía dramática creaba desafíos únicos para la ganadería, pero también oportunidades. Como se señaló en la revista Arizona Highways, los vaqueros del Diamond A no solo cabalgan por los pastizales, los escalan, navegando por terrenos que pondrían nerviosa a una cabra montesa. Este paisaje diverso requería ganado especializado que pudiera prosperar en las duras condiciones. El rancho se hizo conocido por desarrollar ganado resistente al calor y a la sequía a través de la cría selectiva, reemplazando gradualmente las razas británicas tradicionales por cruces más resistentes con ganado Brahman. Estas adaptaciones no eran solo un buen negocio, eran esenciales para la supervivencia en un entorno donde las temperaturas de verano superaban regularmente los 110 grados Fahrenheit, 43 grados Celsius, y las precipitaciones anuales podían ser de menos de 10 pulgadas, 254 milímetros. La vida en el Diamond A ejemplificaba el aislamiento y la autosuficiencia que definían la ganadería del oeste. Los vaqueros vivían en campamentos remotos, a veces pasando semanas sin ver a otra persona. Desarrollaron un conocimiento íntimo de las fuentes de agua ocultas de la tierra, los patrones de pastoreo estacionales y el comportamiento del ganado en condiciones extremas. Como recordó el ex capataz del Diamond A, Jesse Cummings, para trabajar aquí no podías ser solo un buen jinete. Tenías que ser parte geólogo, parte botánico y parte saorí para mantener vivo al ganado en esta tierra. La ubicación remota del rancho lo convirtió en un refugio para algunos de los últimos verdaderos vaqueros que practicaban métodos tradicionales. Mucho después de que la mecanización transformara la ganadería en otros lugares, los vaqueros del Diamond A todavía trabajaban principalmente a caballo, a menudo durmiendo en los pastizales durante las recogidas. Esta preservación de las técnicas tradicionales no era solo nostalgia. En gran parte del terreno accidentado del rancho, los caballos seguían siendo más efectivos que los vehículos para reunir el ganado. Uno de los capítulos más fascinantes del rancho involucra su papel en la historia cultural del oeste. A mediados del siglo XX, el Diamond A se convirtió en un lugar de encuentro para artistas y escritores del oeste que buscaban inspiración auténtica. El rancho acogió a numerosos poetas y pintores vaqueros que capturaron la esencia de una frontera en desaparición. Estas obras creativas ayudaron a dar forma a la fascinación perdurable de Estados Unidos por el estilo de vida del vaquero. Hoy, el Diamond A continúa operando como un rancho ganadero, aunque, como muchas empresas históricas, se ha diversificado hacia la caza y el turismo limitado. Sus operaciones actuales combinan métodos tradicionales de ganadería con prácticas de conservación modernas, reconociendo que la gestión sostenible de la tierra es esencial para la viabilidad a largo plazo en ecosistemas desérticos frágiles. El legado del Diamond A
nos recuerda que la historia de la ganadería del oeste no se trata solo de tamaño y escala, se trata de adaptación y resiliencia frente a los desafíos ambientales. Si bien nuestro siguiente rancho legendario puede ser más pequeño en superficie, su impacto cultural fue inmenso, ayudando a definir la imagen misma del vaquero americano que perdura en nuestra imaginación colectiva. Número 5. Pitchfork Ranch, un ícono de Texas de 165,000 acres. No todos los ranchos legendarios ganaron su estatus únicamente por su tamaño. El Pitchfork Ranch, que abarca solo 165,000 acres de pastizales del oeste de Texas, se aseguró un lugar en la historia de la ganadería, a través de una gestión excepcional, innovación y significado cultural. Fundado en 1883 por D.B. Gardner y Eugene Williams, el Pitchfork representa la quinta esencia de la operación ganadera de Texas, una cuyo impacto se extendió mucho más allá de sus límites físicos. Lo que distingue al Pitchfork es su notable continuidad y su compromiso con las prácticas ganaderas tradicionales. Mientras que muchos ranchos históricos cambiaron de manos repetidamente o abandonaron por completo las operaciones ganaderas, el Pitchfork ha permanecido como un rancho ganadero en funcionamiento bajo la gestión de solo 3 grupos de propietarios en casi 140 años. Como señaló el historiador de Texas, Byron Price, el Pitchfork es un museo viviente de la ganadería del oeste, no preservado como una reliquia, sino que continúa como una empresa viable y en evolución que honra su herencia mientras abraza el cambio necesario. El nombre del rancho y su icónica marca de horquilla, Pitchfork, se eligieron por razones prácticas que dicen mucho sobre la mentalidad de la frontera. Los fundadores querían una marca que fuera simple de aplicar, difícil de alterar, lo que disuadía a los cuatreros de cambiar la marca, y fácil de identificar a distancia. Este enfoque pragmático caracterizó las operaciones del rancho desde el principio. Como explicó un antiguo gerente del Pitchfork, aquí lo que importa es lo que funciona. El resto es pura palabrería. El Pitchfork saltó a la fama nacional bajo la dirección de D. Burns, quien se hizo cargo en 1912 y dirigió el rancho durante unos asombrosos 59 años. Burns transformó la operación de una empresa en apuros a uno de los programas de cría más respetados del país. Su introducción de la genética Hereford y más tarde Black Angus mejoró drásticamente la calidad del ganado del rancho, mientras que sus prácticas conservadoras de carga ganadera protegieron los pastizales nativos durante los devastadores años del Dust Bowl, cuando muchos ranchos vecinos fueron arrasados. Burns era famoso por sus diarios meteorológicos, que mantuvo meticulosamente durante más de 5 décadas. Estos registros no solo guiaron las operaciones del rancho, sino que también se han convertido en valiosos documentos históricos para comprender los patrones climáticos de la región. Como Burns comentó una vez, un ganadero que no estudia el cielo es como un marinero que ignora el mar. Ambos están buscando problemas. La vida en el Pitchfork
encarnaba el ideal romántico del vaquero americano que continúa capturando nuestra imaginación. Los vaqueros vivían en barracas en la sede principal o en campamentos remotos, trabajando de sol a sol por un salario modesto, complementado con alojamiento y comida. El rancho mantenía estándares exigentes. Se esperaba que los vaqueros fueran jinetes expertos, hábiles para enlazar y tratar al ganado enfermo, reparar cercas y sobrevivir solos en áreas remotas durante días o semanas. La importancia cultural del pitchfork se vio reforzada por sus conexiones con la literatura y el arte del oeste. El rancho acogió regularmente a escritores y artistas que buscaban una experiencia auténtica del oeste, incluido el aclamado fotógrafo Erwin Smith, cuyas imágenes de los vaqueros del Pitchfork, trabajando a principios del siglo XX, se han convertido en representaciones icónicas del oeste americano. Estas imágenes ayudaron a dar forma a la percepción mundial de la vida del vaquero. Una de las historias más famosas asociadas con el pitchfork involucra un devastador rayo en 1937 que mató instantáneamente a 157 vacas cuando golpeó una línea de cerca donde se habían congregado durante una tormenta. El incidente fue tan inusual que fue reportado en periódicos de todo el país y todavía se cuenta como un ejemplo de los peligros impredecibles de la vida en el rancho. El compromiso del pitchfork con la gestión de la tierra es quizás su legado más perdurable. Mucho antes de que la conservación ambiental se convirtiera en una preocupación principal, el rancho implementó prácticas de pastoreo rotativo y medidas de conservación del agua que preservaron sus pastizales nativos. Como explicó el actual gerente, Bob Moorhouse, en una entrevista reciente, no solo criamos ganado, somos, ante todo, agricultores de hierba. Si cuidamos la hierba, ella se encargará del resto. Hoy, el Pitchfork continúa operando como un rancho ganadero con aproximadamente 7,000 cabezas de ganado y más de 100 caballos de trabajo. Aunque ha adoptado la tecnología moderna donde es apropiado, muchos aspectos de sus operaciones serían reconocibles para los vaqueros de hace un siglo. El ganado todavía se trabaja principalmente a caballo. Los vaqueros todavía viven en el rancho y la conexión entre la tierra, los animales y las personas sigue siendo el corazón de la empresa. El éxito perdurable del pitchfork demuestra que la ganadería no se trata solo de adquirir vastas extensiones de tierra, sino de una gestión y adaptación sostenibles. Si bien nuestro siguiente rancho legendario puede ser más joven, representa un nuevo capítulo en la historia de la ganadería del oeste, mostrando cómo la conservación y la ganadería pueden trabajar de la mano. Número 6. Bermejo Park Ranch, un pionero de la conservación de 560,000 acres. A medida que el oeste americano ha evolucionado, también lo han hecho sus legendarios ranchos. El Bermejo Park Ranch, en el norte de Nuevo México y el sur de Colorado, representa una evolución moderna de la ganadería del oeste, donde la producción ganadera coexiste con la conservación de la vida silvestre y la gestión ambiental.
con una extensión de aproximadamente 560.000 acres de terreno diverso. Bermejo demuestra cómo los ranchos históricos pueden adaptarse a los valores cambiantes mientras mantienen su herencia productiva. La tierra que comprende Bermejo tiene una historia compleja que se remonta a las concesiones de tierras españolas en el siglo XIX. Operó como una empresa ganadera tradicional hasta 1926, cuando el magnate del grano de Chicago, William Bartlett, adquirió la propiedad y la transformó en una exclusiva reserva de caza para industriales adinerados. Como señaló el historiador Hal Rothman, Bermejo representa la transición del oeste de un paisaje de producción a un paisaje de consumo, donde el valor se encontraba no solo en lo que se podía extraer, sino en lo que se podía experimentar. El rancho cambió de manos varias veces antes de ser adquirido por el magnate de los medios y conservacionista Ted Turner en 1996. Bajo la propiedad de Turner, Bermejo se ha convertido en un laboratorio para enfoques innovadores de gestión de la tierra que equilibran la producción ganadera con la restauración ecológica. Como explicó el propio Turner, no compré Bermejo solo para poseerlo, lo compré para sanarlo. Esta tierra fue dañada por un siglo de sobrepastoreo y extracción de recursos. Nuestro objetivo es demostrar que la gestión adecuada puede restaurarla mientras se mantiene un uso productivo. Lo que hace que Bermejo sea particularmente significativo es su trabajo pionero en la restauración de bisontes. El rancho mantiene una de las manadas de bisontes privadas más grandes del mundo, con aproximadamente 1.500 animales deambulando por sus vastos pastizales. Esto representa no solo una decisión comercial, sino también una ecológica. Los bisontes son nativos de estos paisajes e interactúan con el medio ambiente de manera diferente al ganado, promoviendo la biodiversidad y la salud de los pastizales con sus patrones de pastoreo. El enfoque del rancho en la gestión del agua ha sido igualmente innovador. Bermejo contiene las cabeceras de varios sistemas fluviales importantes y el rancho ha llevado a cabo una extensa restauración de las zonas ribereñas dañadas por el sobrepastoreo histórico y la minería. Estos esfuerzos han incluido la eliminación de plantas no nativas, la reintroducción de castores como ingenieros naturales de ecosistemas y la gestión cuidadosa del pastoreo para proteger las vías fluviales sensibles. Una de las historias de éxito de conservación más notables de Bermejo involucra a la trucha degollada del Río Grande, el pez estatal de Nuevo México, y una especie que se había reducido al 10% de su área de distribución histórica. A través de una meticulosa restauración de arroyos y esfuerzos de reintroducción, el rancho ha creado uno de los hábitats restantes más importantes para esta especie nativa amenazada. Como comentó el biólogo pesquero Carter Kruse, lo que estamos haciendo en Bermejo no es solo salvar un pez, es
restaurar ecosistemas acuáticos completos que sustentan a innumerables especies. La vida en Bermejo combina la ganadería tradicional con la ciencia moderna de la conservación. Los vaqueros todavía trabajan el ganado a caballo, pero lo hacen con una comprensión de los principios ecológicos que habría sido ajena a sus predecesores. El personal del rancho incluye no solo trabajadores tradicionales, sino también biólogos de vida silvestre, hidrólogos y otros científicos que monitorean la salud de la tierra y sus habitantes. La historia del rancho incluye conexiones fascinantes con el pasado industrial de Estados Unidos. La propiedad alberga el pueblo fantasma de Catskill, una comunidad que alguna vez fue próspera y que apoyó las operaciones madereras que suministraban traviesas de ferrocarril para la expansión de la red ferroviaria de Estados Unidos. También contiene minas de carbón abandonadas que alguna vez impulsaron el crecimiento económico de la región. Estos restos proporcionan conexiones tangibles con los ciclos de auge y caída que caracterizaron el desarrollo de la frontera. Hoy, Bermejo opera como un rancho en funcionamiento y un destino de ecoturismo de alta gama, ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de experimentar la belleza natural del oeste mientras aprenden sobre los esfuerzos de conservación. Este doble enfoque proporciona sostenibilidad económica al tiempo que promueve la misión ecológica del rancho. Como explicó el gerente del rancho, Kenyon Fields, al compartir este paisaje con los visitantes, estamos creando defensores de la conservación que llevan ese mensaje a sus propias comunidades. La evolución de Bermejo representa un nuevo capítulo en la historia de la ganadería del oeste, donde el éxito se mide no solo en libras de carne producida, sino en la salud de todo el ecosistema. Si bien algunos tradicionalistas pueden cuestionar este enfoque, ha demostrado que la viabilidad económica y la salud ecológica pueden ser objetivos complementarios, no competitivos. Nuestro último rancho legendario nos lleva de vuelta a las raíces mismas de la ganadería del oeste, a un lugar donde las tradiciones coloniales españolas se fusionaron con el espíritu empresarial estadounidense para crear una cultura ganadera única que perdura hasta el día de hoy. Número 7. Oro Ranch, un museo viviente de 257,000 acres. En las remotas tierras del condado de Yavapai, Arizona, se encuentra un rancho que parece congelado en el tiempo, un lugar donde los vaqueros todavía viven de la misma manera que lo hacían hace un siglo, donde los caballos siguen siendo el principal medio de transporte y donde el aislamiento que definía la vida en la frontera continúa, dando forma a la existencia diaria. El Oro Ranch, que abarca aproximadamente 257,000 acres de terreno accidentado, es quizás el ejemplo más auténtico que queda de la ganadería tradicional del oeste en América. También conocido históricamente como el rancho Vaca Float, los orígenes del oro se remontan a las concesiones de tierras españolas, lo que lo convierte en uno de los ranchos en funcionamiento continuo más antiguos del suroeste.
como escribió el historiador Thomas E. Sheridan. El oro existe en una especie de burbuja temporal, donde las presiones que transformaron la mayoría de los ranchos del oeste, mecanización, subdivisión, desarrollo turístico, han sido contenidas por una combinación de geografía y elección deliberada. Lo que hace que el oro sea verdaderamente excepcional es su aislamiento geográfico, ubicado en uno de los terrenos más inaccesibles de Arizona. Partes del rancho siguen siendo tan remotas que los suministros aún deben ser transportados en mulas de carga. Este aislamiento ha preservado tradiciones ganaderas que han desaparecido en otros lugares, como recordó el ex vaquero del oro, Jim Browning. Mi primer día en el rancho, el capataz me entregó un saco de dormir, señaló un caballo y me dijo que estaría viviendo en el campamento de Turkey Creek durante los próximos 3 meses, sin electricidad, sin agua corriente, solo yo y 500 vacas. Era 1985, pero bien podría haber sido 1885. El terreno del rancho dicta sus operaciones, que van desde los 3.000 hasta los 7.000 pies de altitud. El oro abarca desierto, matorrales, chaparral y bosques de pinos. Este paisaje diverso crea un complejo sistema de pastoreo estacional, donde el ganado debe ser movido entre altitudes a medida que la disponibilidad de agua y forraje cambia a lo largo del año. Gestionar este movimiento requiere un conocimiento íntimo de la tierra que solo se puede obtener a través de años de experiencia. La vida de un vaquero del oro sigue siendo notablemente tradicional. Todavía pasan la mayor parte de su tiempo en campamentos remotos, a menudo pasando semanas sin regresar a la sede. Su rutina diaria gira en torno al cuidado del ganado y los caballos, la reparación de cercas, el mantenimiento de las fuentes de agua y las innumerables otras tareas necesarias para mantener la operación en marcha en un entorno hostil. Las comodidades modernas como los teléfonos celulares y el GPS son en gran medida inútiles en los cañones remotos del rancho, lo que obliga a los vaqueros a depender de las mismas habilidades de navegación y comunicación que sus predecesores de hace un siglo. El programa de caballos del rancho es particularmente notable, mientras que muchos ranchos modernos han reemplazado en gran medida a los caballos con vehículos todoterreno y camiones. El terreno accidentado del oro hace que el trabajo a caballo no sea solo tradicional, sino práctico. El rancho mantiene una remuda de aproximadamente 75 caballos de trabajo y se espera que cada vaquero sea un jinete consumado, como explicó el actual gerente del rancho, Cody Ramsey. Un buen caballo en este rancho no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Hay lugares aquí a los que solo puedes entrar o salir a caballo, y tu vida puede depender de tener un animal que conozca su trabajo. La importancia cultural del oro se extiende más allá de sus prácticas operativas. El rancho ha conservado un estilo de equitación distintivo, influenciado por los vaqueros,
que combina tradiciones españolas, mexicanas y angloamericanas. Esto incluye el uso de equipo tradicional como sillas de montar de arzón central, rejos de cuero crudo, riendas trenzadas y frenos de cuchara que han desaparecido en gran medida de la ganadería moderna. En el oro, estos no son piezas de museo, son herramientas de trabajo que se usan a diario. Uno de los aspectos más fascinantes del oro es cómo ha preservado el conocimiento tradicional a través de un sistema informal de aprendizaje. Los nuevos vaqueros generalmente comienzan como wadis, ayudantes, y aprenden a través de la observación y la práctica, en lugar de la instrucción formal. Este sistema de transferencia de conocimientos ha mantenido vivas técnicas y habilidades que de otro modo podrían haberse perdido. Como dijo un vaquero veterano del oro, este oficio no se aprende en un libro ni en una escuela. Se aprende observando, haciendo y a veces sangrando. La historia del rancho incluye capítulos coloridos que capturan la esencia de la justicia y el conflicto fronterizos. Durante la Guerra del Valle Pleasant, el conflicto de pastizales más mortífero de Arizona, el aislamiento del oro lo convirtió en un refugio para los combatientes que buscaban escapar de la violencia. Más tarde, durante la Prohibición, sus cañones remotos se convirtieron en lugares ideales para alambiques operados por vaqueros que complementaban sus escasos salarios. Hoy, el oro continúa operando como un rancho ganadero, con aproximadamente 5,000 cabezas de ganado durante todo el año. Aunque ha hecho concesiones a la modernidad cuando es necesario, como el uso ocasional de helicópteros para reunir ganado en las áreas más inaccesibles, sus operaciones centrales siguen siendo notablemente tradicionales. Esto no se debe al sentimentalismo, sino a la practicidad. En gran parte del oro, los métodos tradicionales simplemente funcionan mejor que las alternativas modernas. La preservación de la ganadería tradicional en el oro es de más que un simple interés histórico. Representa el mantenimiento de un sistema de conocimiento específicamente adaptado a los desafiantes entornos del oeste americano. A medida que el cambio climático y la escasez de agua impactan cada vez más los paisajes del oeste, las prácticas de bajo insumo y adaptadas localmente preservadas en lugares como el oro pueden ofrecer lecciones valiosas para la gestión sostenible de la tierra en el futuro. Estos 7 legendarios ranchos, King, XIT, Wagoner, Diamond A, Pitchfork, Bermejo y Oro, representan diferentes facetas de la experiencia ganadera estadounidense. Desde operaciones a escala industrial, que dieron forma a las economías nacionales, hasta puestos de avanzada remotos que preservan el conocimiento tradicional. Juntos, cuentan la historia de cómo la ganadería construyó el oeste americano. Su legado se extiende mucho más allá de la producción de carne. Estos ranchos crearon la figura icónica del vaquero americano, cuya imagen continúa simbolizando la independencia y la autosuficiencia en todo el mundo. Desarrollaron prácticas de gestión de la tierra adaptadas a algunos de los entornos más desafiantes del continente,
construyeron comunidades, influyeron en la política y forjaron identidades culturales que perduran hasta el día de hoy. Como exploramos en nuestro video sobre la evolución de las economías fronterizas, estos ranchos no eran solo negocios, eran sistemas sociales completos que estructuraban la vida en vastas extensiones de tierra. Sus propietarios no eran simplemente hombres de negocios, sino gobernantes de facto de pequeños reinos, que ejercían una influencia que a veces superaba la de los funcionarios electos. Hoy, mientras el oeste americano enfrenta desafíos sin precedentes por el cambio climático, la escasez de agua y las presiones del desarrollo, estos ranchos históricos ofrecen lecciones valiosas. Su longevidad demuestra la importancia de la adaptación y la gestión sostenible. Su preservación de espacios abiertos proporciona un hábitat crítico para la vida silvestre en paisajes cada vez más fragmentados, y sus tradiciones culturales mantienen una conexión viva con un período formativo en la historia estadounidense. La próxima vez que conduzca a través de los vastos paisajes de Texas, Arizona, Nuevo México o cualquier otro estado del oeste, recuerde que los espacios aparentemente vacíos por los que pasa probablemente tengan una rica historia como parte de legendarios ranchos. Las cercas, los molinos de viento y las casas de rancho ocasionales que vislumbra desde la autopista son los vestigios visibles de las empresas que dieron forma a una nación y crearon un ícono estadounidense perdurable, el rancho ganadero del oeste americano.